adaptarnos para que los jugadores cuando vuelvan puedan estar óptimos para el alto rendimiento, para la competencia inmediata. Entonces fue un aprendizaje, porque bueno, pensábamos que era de una semana, entonces dimos 3 días, nos volvíamos a encontrar el miércoles y esto se extendió, entonces tuvimos que, con todo el cuerpo técnico, porque yo cuando hablo de Racing, hablo de todo el cuerpo técnico, si bien cada uno desde la parte que le toca opinar, ¿sí? Da su granito de arena, pero todas las decisiones las hacemos con el cuerpo técnico. La idea era adaptarnos y ver cómo se encontraba cada jugador, qué espacio tenía, cuántos materiales tenía, y desde ahí poder planificar de forma individual para que cada uno, cuando vuelva desde la casa, pueda directamente entrar a un campo de juego. Entonces fue un trabajo muy arduo, porque bueno, eran 12 realidades distintas, 12 escenarios diferentes, y semana a semana fuimos diagramando trabajos cortos e intensos, no muy largos, y a medida que se fue extendiendo y que se pasaba para la otra semana y para la otra, fuimos haciendo una planificación mucho más general, porque bueno, no sabíamos cuándo íbamos a volver. Y eso un poco al jugador le afectó y a uno también, porque cuando uno empieza una pretemporada tiene una fecha de inicio y puede programar algo 6 semanas, 7 semanas. Ahora, cuando vos no sabés cuándo vas a volver y tenés los jugadores en su casa y con toda por ahí la psicosis que se creaba, bueno, se hizo un poquito complejo, pero bueno, era o quedarnos a lamentarnos o seguir avanzando y meterle para adelante, que eso es lo que se hizo. Y con respecto a Racing. Y con respecto a mi negocio en el gimnasio, tuvimos que empezar a utilizar planes se, semanales, ¿sí? Individuales, comunicación permanente con la gente, clases por Zoom. Tuvimos que ir reinventándonos para poder, más allá de lo económico, poder brindarle algo a la gente, un acompañamiento desde la actividad física, que lo que hacía era hacer un poco más ameno a cada una de las personas que estaba sufriendo el aislamiento en la casa. De hecho, todavía lo seguimos haciendo porque hay alumnos del gimnasio que no, por una cuestión de factor de riesgo, no pueden asistir, y bueno, estamos siguiendo por clases por Zoom, también por planes eh, semanales por WhatsApp. Hay que reinventarse, también estamos dando clases al aire libre, clases en el gimnasio con grupos reducidos y protocolos bien respetados, así que bueno, seguimos para adelante y obviamente que hemos aprendido muchísimo, pero muchísimo de todo esto. No sé ahí, Gastón, si te respondí la pregunta. Sí, excelente, Marian. Era para poder dar un pantallazo general al inicio de la situación y bueno, ya te damos, si querés, el paso a poder compartir y empezar con la disertación. Y bueno, muchísimas gracias. Dale. Nuevamente. No, por favor. Básicamente yo la disertación la dividí, ¿sí?, en 2 etapas, ¿sí? Esta etapa es un poquito más teórica, en donde voy a presentar algunos lineamientos en los cuales yo me baso para hacer cualquier tipo de planificación. Lo hice bien básico para que todos, al no saber quiénes iban a escuchar la charla, voy a ir aumentando, ¿sí?, la profundidad de cada temática de manera progresiva. Entonces, la idea es hoy hacer una charla teórica, si bien hay videos, pero bueno, ya la que viene es toda bien práctica, con todo videos, pero para que puedan entender lo que vamos a hacer el sábado que viene, necesitamos hoy darle un contexto y darle un fundamento, porque justamente es lo que uno trata de hacer siempre, entrenar con fundamento, no entrenar porque sí, o no entrenar porque se me ocurre o porque lo vi en YouTube
o porque vi que el equipo de primera división de Boca Juniors lo hacía. No, no. Siempre trato de leer las bases que me van a fundamentar después todo lo que pueda llegar a hacer y todo lo que pueda después crear yo mismo y poder adaptar de acuerdo al contexto en el cual me encuentre y de acuerdo al jugador en el cual yo tenga. Cualquier pregunta que me hagan, si bien vamos a hacer al final unos 20, 30 minutos de preguntas, si la tienen, me la pueden hacer. No hay drama. Corto y respondo la pregunta, porque por ahí si son muchas, después como que no se acuerdan todas, entonces bueno, pueden, si es muy necesaria para el entendimiento, me cortan, la aclaramos y seguimos. Entonces comparto, no me diste para compartir pantalla. Ahí te pasó, a ver. Listo, Marian. Ya está la opción abierta. Ahora sí. Bien. En la diapositiva principal les muestro, ¿sí? Estos son los jugadores de Racing en la temporada 2019-2020, un poquito de algunas fotos que me iban mandando, algunos videos que me iban mandando, ¿sí? De cómo cada uno fue entrenando de acuerdo con lo que tenía. Por ejemplo, acá la foto del medio, Alejo Barrale, ¿sí? Que es el base oriundo de la ciudad de Chivilcoy, entonces tenía la posibilidad yo de prestarle algunos materiales. Entonces disponía, como ven, de un TRX, una banda, una pesa rusa. Pero después tenemos, por ejemplo, acá a otro jugador, a Nacho, que estaba en Capital Federal y no tenía nada, entonces tuvimos que adaptarnos con una silla. Acá vemos que los hermanos Fernández tenían 2 mancuernas y un patiecito, entonces cada realidad es distinta, por eso le quise poner esta imagen, ¿sí? Estas imágenes en la diapositiva principal, porque bueno, cada jugador representaba un contexto diferente, una realidad distinta, con elementos distintos, que era un poquito lo que yo les había contado anteriormente. Entonces, me gustó porque representaba eso que yo les estaba contando. Bueno, agradecer obviamente a la municipalidad, porque la verdad desde que hace 4 años que todos los años vengo disertando en forma presencial, online, y siempre apoya, pero siempre apoya al deporte, a la capacitación permanente, que era algo que faltaba en nuestra ciudad, ¿sí? Uno tiene la posibilidad de estar hace mucho tiempo trabajando y nunca se invirtió tanto y se le dio tanto a la capacitación de profes y de deportistas. La verdad que eso es algo para admirar, así que bueno, mi gratitud hacia el municipio y a la gestión de Guillermo, la verdad que bueno, es algo para resaltar. Y lo primero que voy a presentar es, bueno, podemos decir, las capacidades condicionales, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad. Profe, ¿cuál es la que vos pensás que es más importante y por qué? ¿Cuál es la que te basás más? Y bueno, como lo dice Julio Tufajardo, la fuerza es la base de todo. A partir de la fuerza, yo puedo pensar después todo lo demás, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad. Si yo no tengo niveles de fuerzas óptimos, no me puedo ni siquiera levantar de una silla. Las personas que por ahí están mucho tiempo postradas en la cama, o ya sea por una operación o por diversos motivos, lo primero que pierden es masa muscular y le cuesta levantarse de la cama, le cuesta hacer actividades de la vida diaria. Una persona mayor que no se mueve mucho pierde fuerza y le cuesta realizar todo tipo de acciones, ya sea levantarse desde el inodoro, bañarse. Entonces la fuerza, tanto para el deportista como para cualquier ser humano, es la base. Todo movimiento, ya sea desde caminar hasta estar parado, demanda fuerza. Entonces, si es tan así, tan importante, es lo primero que yo debo reconocer y trabajar. ¿Sí? Tengo que
que mis jugadores tengan niveles de fuerzas óptimos, ¿sí? Por eso hoy básicamente vamos a hablar de la fuerza, ¿sí? Y después vamos a ir viendo cómo podemos mejorar la velocidad de la resistencia a partir de el desarrollo de esta capacidad condicional. Bien, entonces, ¿por qué? Un poquito de un fundamento, ¿por qué y para qué entrenar la fuerza? Bueno, las imágenes hablan por sí solas, no solamente estamos hablando de trabajar la fuerza en el gimnasio, ¿sí? Para que mi deportista salte más y resista más, sino, como bien le decía, para mejorar la salud de la persona. Y estamos acá, como bien la imagen lo representa, una persona mayor, ¿sí? En donde va a ser fundamental, va a ser fundamental. La persona mayor ya por un proceso natural tiende a perder masa muscular, ¿sí? Entonces, evitar la pérdida de la masa muscular va a hacer que su calidad de vida mejore, que todas sus enfermedades que pueda llegar a tener propias, ¿sí? de su adultez, ¿sí? Se disminuyan. O sea, si tiene diabetes, va a tener menos diabetes. Si tiene hipertensión, va a tener menos hipertensión. Si tiene problemas de rodilla, va a tener menos dolores en la rodilla. O sea, es algo fabuloso. En los alumnos del profesorado, cuando me dicen, profe, yo tengo que trabajar en un geriátrico, ¿qué hago? Entrenar la fuerza. ¿Sí? Entrenar la fuerza, entrenar la zona media, entrenar los brazos, entrenar las piernas, ¿sí? Que le vas a mejorar la calidad de vida a esa persona. Entonces, por eso uno de los objetivos es salud y calidad de vida, mejorar el rendimiento que tiene mucho que ver con la economía y la eficacia, ¿sí? La eficacia la podemos definir como la capacidad de producir el efecto deseado que uno quiere. Y bueno, y economía, bueno, lo podemos llevar a la economía en cuanto a la economía mundial o a la economía del movimiento. En este caso está referido a la economía del movimiento, ahorrar energía para poder resistir un determinado gesto, ¿sí? La mayor cantidad de tiempo posible. Y los gestos pueden ser en mi vida diaria, como caminar y hacer las tareas de la casa, como un deportista de acelerar, desacelerar, cambiar de dirección, saltar, frenar, ¿sí? Y obviamente hoy está muy investigado todo lo que tiene que ver con la prevención de lesiones, como si mi jugador está simétrico y fuerte, ¿sí? Y balanceado, va a poder jugar la mayor cantidad de partidos posibles, ¿sí? O sea, en el básquet nosotros, en la liga en la cual competimos, llegamos a jugar 4 veces, ¿sí? 4 partidos a la semana con viajes en el medio, ¿sí? Y viajes muy largos. La cantidad de lesiones, ¿sí? Se aumenta, porque cuanto más competencias tengo, más chance de lesionarme voy a tener. Entonces, un buen trabajo equilibrado, ¿sí? Donde yo siempre doy el ejemplo de comparar al jugador con un auto. Si mi auto puede tener un montón de caballos de fuerza, pero si no está bien equilibrado, ¿sí? No va a ganar nunca, se va a romper. Entonces, esto es lo mismo. Yo tengo que tener buenos niveles de fuerza, pero siempre con una simetría y un equilibrio que me den, ¿sí? A mi jugador el estado óptimo para que pueda competir y no hacerse daño. Entonces, esto es lo más importante que hoy hay en el mundo de la preparación física, tanto para el rendimiento como para la salud. Que mi alumno que tiene problemas de rodilla, ¿sí? Se vaya, después de un proceso de entrenamiento, que vaya disminuyendo su dolor, ese es el mayor beneficio, ¿sí? Y la mayor gratitud que un profe puede tener. Después, todo lo otro, todo lo que tenga que ver con la estética y todo lo que tenga que ver con otros factores es totalmente secundario. Una anécdota no, es algo que siempre pasa cuando vienen al gimnasio. Una persona, por ejemplo, con diabetes o que con sobrepeso y que quiere
está obsesionado con el número. Quiero bajar tantos kilos de peso. Bien, y no lo logra, ¿sí? En el primer mes, en el segundo mes, pero mejora su calidad de movimiento, ¿sí? Entonces, ahí yo lo que intento hacer es resaltar el mayor beneficio, que fue, te empezaste a mover mejor, te empezaron a disminuir los dolores, el peso es una consecuencia de lo otro. Bueno, esto es algo que nosotros debemos resaltar permanentemente. Y si lo llevamos al contexto de pandemia, imagínense que la persona estando en su casa, escuchando la televisión 24 horas, en donde a veces está bueno estar informado, pero cuando la información es de forma excesiva y donde a veces, como todos ya sabemos, no nos terminan informando de la manera adecuada, bueno, estos factores comienzan a exacerbarse, comienzan a disminuir la calidad de vida, ¿sí? El rendimiento de mi deportista, por más que entrene desde su casa, comienza a disminuir, ¿está? Y la lesión empieza, el factor de lesión, ¿sí? Empieza a aumentar. Por eso, cuando hablamos de vuelta al campo y me preguntan, Mariano, ¿cuánto necesitas para que tus jugadores después de 8 meses encuentren su estado óptimo de forma? Y voy a necesitar mucho más tiempo, de 2 meses a 2 meses y medio, porque no solamente, ¿sí?, afectan los niveles de fuerza, o sea, de capacidades condicionales, sino todo lo psicológico y emocional está a flor de piel. Entonces, eso hoy en día es lo más importante. ¿Está? Por eso hay tantos lesionados. Yo ayer miraba el partido de River y no creo que el Banfield trabaje y todo el cuerpo técnico de Banfield trabajen mal como para hacer que sus jugadores se lesionen. Y los jugadores se lesionan igual. Bueno, todo esto es debido a estos factores que yo le estoy comentando. Y ya metiéndonos un poquito en la parte teórica de lo que es la fuerza y por qué es importante esto. La fuerza podemos definirla como el producto de la masa por la aceleración. Entonces la fuerza, acá en la imagen, el maestro Rossi, ¿sí?, que a mí me gustaba mucho por ahí los dibujitos animados, que Dragon Ball Z era la fuerza, que le enseñaba a Goku y a Krillin, ¿sí?, a volverse mucho más fuerte, con más sabiduría, ¿sí? Entonces, por eso la denominé como la fuerza del maestro Roshi. Y entonces yo tengo el producto, que es la masa, que podemos, en este caso, puede ser una masa externa, una persona que hace una sentadilla, ¿sí? La masa sería el peso corporal más todo lo externo que está movilizando, como puede ser una barra con 100 kilos, ¿sí? Y la aceleración tiene que ver con a qué velocidad está moviendo eso que está moviendo, ¿sí? Entonces, por eso la masa la podemos definir como kilogramos y aceleración como metros sobre segundo. Está, obviamente que la fuerza se mide en Newton, no en kilogramos. No podemos decir, sí, yo tengo 100 kilos de fuerza porque estoy levantando 100 kilogramos en una sentadilla. No. ¿Y por qué pongo esto? Porque ahora vamos a ver de que cuando yo entreno desde casa, mi masa es mi peso corporal, porque salvo que tenga un gimnasio y una disposición de todos elementos, el trabajo de la fuerza en casa, en época de pandemia, en su gran mayoría, fue el propio peso corporal. ¿Está? Entonces acá, imagínense a su entrenado con 70 kilos de masa corporal. Entonces esa va a ser su masa. Ahora, yo quiero mejorar la fuerza, quiero mejorar acá este numerito. Si mi masa es siempre constante, mi masa es 70 kilos, porque no tengo, yo voy a mejorar mi fuerza a medida que aumento y mejoro
mi aceleración. Cuando este numerito es mayor, supongamos que acá tengo 70, y yo lo muevo a Ahí, 6 metros sobre segundo, se cortó un poquito, 70 Marian. por 6. Perdón que te interrumpa. Estamos como por momentos perdiéndote. Te aviso por las dudas si tenés ahí para chequear el tema de la conectividad. La última parte no se llegó a escuchar, por lo menos de este lado. A ver, creo que lo tenemos ahí. Hola. Bien, profe, sin problema. Sí, bien, sigo bien. entonces. Gracias. Bien. Entonces, hablamos de que en esta fórmula, lo más importante para planificar un entrenamiento, ¿sí? Un entrenamiento con el propio peso corporal es saber de que yo voy a mejorar mi fuerza, ¿sí? A medida que mejore este factor de aceleración. ¿Está? Porque esta fuerza, esta masa siempre va a ser constante. ¿Está? Ahora vamos a ver que hay otras cositas a tener en cuenta. ¿Está? Porque yo no puedo diagramar mi entrenamiento, ¿sí? Aumentando la aceleración cuando el movimiento no lo manejo. ¿Está? Entonces, esto es un paneo general. Si yo puedo tener el gimnasio a disposición, ¿sí? Puedo aumentar la masa, fíjense, puedo aumentar estos kilogramos a desplazar. Y cuando mi masa es mayor, mi aceleración obviamente que va a ser menor. Cualquiera que tiene experiencia en un gimnasio, o no en un gimnasio, yo tengo que mover un auto, ¿sí? Que tiene X cantidad de masa, cuando lo intento mover, o sea, hasta no romper su inercia, ¿sí? Y aplicar esta fuerza, ¿sí? En esa dirección con un tiempo, ese auto se va a mover en forma lenta. ¿Sí? Entonces, yo en el gimnasio trabajo de esta forma, ¿sí? Con masa externa a mi propio peso corporal, pero también trabajo de esta forma, ¿está? Con una masa reducida, que en este caso puede ser la medicine ball, y la aceleración va a ser mucho mayor. Entonces yo puedo tener el mismo resultado de fuerza con uno y con otro. Obviamente que con este voy a tener más variabilidad y este va a llegar un momento en donde, ¿sí? La aceleración no va a aumentar más, sino que para mejorar mi fuerza voy a tener que agregarle algo de masa, ¿sí? Externo. Por eso la limitación que puedo llegar a tener, ¿sí? Con el entrenamiento sin carga externa. Entonces, esto es fundamental que nosotros lo entendamos, porque cuando entrenamos con nuestro propio cuerpo, sabemos que vamos a mejorar la fuerza mejorando este, ¿sí? Parámetro de aceleración. Marian, te hago una pregunta respecto a esta primera fórmula que estás explicando. Si yo varío el contexto en esa fórmula donde la variable que puedo, digamos, manejar es la aceleración con mi propio cuerpo, si yo a ese movimiento, por ejemplo, le saco un apoyo, ¿verdad? Estoy haciendo una sentadilla o estoy haciendo un trabajo en 2 apoyos y le saco un apoyo. ¿Incide o va por otro lado, digamos, en cuanto a cómo impacta en la fórmula, quiero decir? Obviamente que lo que incide es, ahí por ejemplo, vos le sacaste un apoyo, lo que estás haciendo hincapié es en la estabilidad. O sea, obviamente que vas a saltar más alto, por ejemplo, si tomamos un salto, si estás a 2 pies, porque tenés la aplicación de fuerza de ambas piernas, a que si estás en un pie. Y al estar en un pie, lo que tenés es que la estabilidad juega un mayor grado de implicancia, porque ya al estar un pie te demanda otros factores que ahora vamos a ver, que yo puse en unas evaluaciones que son a un pie, en donde la estabilidad en el plano frontal, en donde el glúteo medio va a tener que actuar de una manera mayor para que no colapse el movimiento y que no entre en un valgo de rodilla, ¿sí? Y obviamente que ese movimiento a un pie es mucho más complejo
que ese movimiento a 2 pies. Pero lo que no deja de ser es de vital importancia ese movimiento a un pie, porque después en el rendimiento deportivo, en un deportista, sus acciones son unipodales, ¿sí? Rara vez los 2 pies están haciendo lo mismo, ¿sí? En un desplazamiento lateral, uno está trabajando de una forma, el otro de otra. Está entonces la importancia del trabajo bipodal o unipodal es esencial. ¿Me va a influir en la aceleración? Y por supuesto, me va a influir, pero me va a dar beneficios, ¿sí?, a nivel unilateral. Cuando yo hablaba de simetría, ser tan fuerte del lado débil como del lado fuerte, del lado derecho, como del lado izquierdo, dependiendo de si mi jugador es izquierdo o derecho, ¿sí?, es fundamental para que pueda doblar para ambos lados de igual forma. Si yo tengo un auto que del lado izquierdo está desbalanceado, cuando intente doblar, o sea, para un lado no va a ser lo mismo que para el otro. Entonces eso es fundamental. Entonces, ¿por dónde empiezo? A ver, cuántas fórmulas, ¿por dónde empiezo? Yo tengo un entrenado, o soy deportista, ¿por dónde empiezo? Yo ya sé que la fuerza es importante, que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, de que cuando entreno con mi propio peso corporal, sé que uno, ¿sí?, es constante, que es mi masa, porque es mi propio peso corporal, el otro lo puedo modificar, ¿sí?, y ahí voy a mejorar mi rendimiento. Entonces, ¿por dónde puedo empezar? Y bueno, lo primero que tengo que empezar, y esta es la pirámide del rendimiento deportivo, pero podemos llevarlo al rendimiento deportivo como lo podemos llevar para cualquier persona y deportista, ¿sí? O cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida también, porque esto no solamente está, lo que yo hablo, para el deportista, sino para cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es en fundamentos del movimiento. ¿Cómo se mueve esa persona? Y esto era lo que yo le decía. Bien, la persona no se mueve bien porque tiene déficit en su movilidad. O sea, tiene problemas en la cadera. Yo le voy a dar a esa persona, por querer mejorar mis niveles de fuerza, un movimiento a gran velocidad. Y por supuesto que no, porque si yo le doy un movimiento a gran velocidad a esa persona que no se mueve bien, no va a poder controlar el movimiento. Entonces, lo primero que me tengo que ocupar es que esa persona sepa cómo moverse, ¿sí?, que tenga un control motor, que entienda, ¿sí?, cómo controlar su movimiento. Lo llevo a un salto. La mayoría de los chicos de 15, 16 años no saben saltar, no pueden controlar el movimiento del salto, que es una habilidad motora básica. No saben utilizar las manos, no saben cómo tienen que bajar, ¿sí?, para después subir, a qué velocidad. Y es algo tan natural que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, a ver, describime el salto, ustedes lo hacen de forma automática y se tienen que poner o sea, si yo se lo digo, describímelo de forma analítica, y bueno, tienen que repensarlo porque lo hacen de forma automática. Bueno, muchas veces eso que tiene que estar en forma automática sale mal. Entonces hay que educar ese patrón motor, ¿sí? Entonces el control motor es importantísimo. La simetría era algo de lo que te decía Gastón, o sea, mi parte anterior, ¿sí?, de mi cuerpo, ¿es tan fuerte como mi parte posterior? ¿O mi deporte me lleva a hacer todas las acciones hacia adelante y no hacia atrás? Y genera una debilidad. Si me muevo siempre hacia el lado derecho y no hacia el izquierdo, entonces tengo un lado más fuerte que el otro. Entonces, esas cositas, en un plan de entrenamiento, son importantísimos. Y es a lo que nosotros tenemos que tender. O sea, a veces armar un plan de entrenamiento tiene que ver con conocer de estas cositas y no tanto de ejercicios y de métodos y de cosas raras que a veces nos dificultan. Entonces, ¿cómo me muevo? ¿Me sé mover bien? ¿Cuál es la dificultad? Me saco la remera
¿sí? Me voy a sacar la remera, mis hombros, ¿me permiten hacer el movimiento para que yo me pueda sacar la remera de forma correcta? ¿O tengo una limitación porque jugué toda mi vida al tenis, me duele el manguito rotador y no puedo levantar los brazos más allá de los 90 grados? Entonces, eso es vital. Entonces, Sí, por te eso en la sumo, base aparece la calidad del movimiento y las imágenes que tienen que ver con el continuum de movilidad y estabilidad que yo ahora les voy a mostrar. Después tengo la fuerza, la agilidad, la potencia. La potencia es el producto de la fuerza por la velocidad. Entonces yo mejorando mi fuerza voy a mejorar mi potencia. Voy a mejorar mi resistencia, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el acondicionamiento, de poder repetir gestos deportivos, ¿sí? Y retrasar la fatiga. Obviamente que voy a tener que trabajar la resistencia en forma analítica con todo lo que tenga que ver con el consumo máximo de oxígeno, la potencia aeróbica, la capacidad, obviamente, trabajando la fuerza o el continuum de movilidad y estabilidad, no va a ser magia, sino que son pasos a seguir. Bueno, el primer paso, controlo cómo está el movimiento, cómo está simétrico, cómo están sus articulaciones. Al mismo tiempo, trabajo la fuerza, ¿sí? Pero la fuerza de una manera que me permita tener un control del movimiento. La agilidad, bueno, ¿cómo puedo cambiar de dirección? ¿Sí? Prestando atención a todo lo que pasa en el entorno. Y después viene la resistencia, de poder resistir eso, y bueno, la flexibilidad, coordinación, capacidades condicionales muy importantes. Y en la cúspide tenemos la habilidad deportiva, que es la habilidad específica del deporte. Acá ya tiene que ver mucho la técnica y la táctica, ¿sí? El trabajo del entrenador, que nosotros queremos mejorar eso. Pero para mejorar esto, tengo que tener todo esto muy en claro, ¿sí? Y en mis entrenamientos y en mis rutinas, esto es lo que se prioriza. Esto es lo que se prioriza, ¿sí? Porque yo puedo tener una persona con una gran habilidad deportiva, pero ser una persona de élite, ¿sí? Maradona, por ejemplo, persona de élite. Y seguramente Maradona no entrenaba la fuerza, todo esto, la movilidad, estabilidad, seguramente eran bajos, ¿está? Y esto era muy alto. Entonces, por tener esto muy alto, le permitió jugar mucho tiempo en el alto rendimiento, ¿sí? Ahora, si a ese jugador que tiene esto muy alto y esto bajo, uno le mejora esto y esto, seguramente va a ser mejor. Porque si le mejoraste su rango de movilidad de cadera, ¿sí? Seguramente va a disminuir su riesgo de lesión. Entonces, en la cuarentena nosotros dábamos planes, porque la persona estaba mucho tiempo sentada, dábamos planes para... Estas fotos son de planes que yo daba, ¿sí? Con mi socio Esteban Chanteiro. Planes en donde no pierda la movilidad, estoy todo el día sentado. De un momento para el otro pasé a estar todo el día sentado. Bueno, tengo que mejorar mis rangos de movilidad, de flexibilidad. Está en conjunto con la fuerza. Bien, entonces, definiendo prioridades, no puedo centrarme en la fuerza antes del movimiento correcto. ¿Es importante la fuerza? Sí, es la base de todo. Pero antes de eso, me tengo que mover bien. No puedo hacer una sentadilla con 100 kilos si no hago bien el movimiento de sentadilla, porque si no, le estoy agregando carga a una disfunción, a algo que no se mueve bien, le estoy agregando carga externa y eso es lo que conlleva a una lesión. Pensar en músculos antes que funciones, y esto tiene que ver con toda la tendencia a las cadenas musculares, de no pensar al cuerpo humano como músculos aislados que trabajan, sino como cadenas musculares que trabajan en conjunto. Entonces, yo cuando veo a un deportista, trato de ver en su movimiento global, ¿sí? Y no centrarme en que si el cuádriceps está débil, ¿sí? Y
tratar de trabajar al cuádriceps como el que me va a solucionar mi problema de rodilla. No, tengo que ver cómo funcionan mis isquiotibiales, frenando esa tibia que en cada paso que da se va hacia adelante, cómo funciona mi glúteo, que en cada paso que da trata de controlar a la cadera en su plano frontal y hace que las rodillas no colapsen hacia adentro, cómo funciona mi zona media, cómo funcionan mis glúteos. Entonces, tengo que, si bien tener lo analítico, pero se trata del movimiento general y global, ¿sí? Y otra de las cuestiones importantes es, cuando yo hago un trabajo de fuerza, modifico mis curvaturas anatómicas de mi columna vertebral, o sea, mi columna se mantiene natural o se modifica, ¿sí? Aumenta la lordosis, aumenta la sifosis, y eso es de vital importancia también, porque si mi columna no respeta sus rasgos fisiológicos y yo a eso le agrego carga, lo voy a estar haciendo mal. Entonces, esto es para mí el ABC de un entrenamiento de fuerza, de un entrenamiento de velocidad, de un entrenamiento de resistencia, porque si yo a un deportista que no se mueve bien le doy 10 kilómetros, va a correr 10 kilómetros no moviéndose bien. Ahora, significa de que Mariano, primer día de pretemporada, llegan 10 jugadores nuevos, analiza, evalúa, no se mueve bien. Entonces le digo a mi entrenador, que no corra porque se va a lesionar. No, vamos a correr, pero vamos a medida que mejoramos todo lo que tenga que ver con lo técnico, lo táctico, la resistencia, vamos mejorando esos niveles de fuerza y esos niveles de movimiento, ¿sí? Para que en el proceso pueda sentirse mejor y que la carga, la acumulación de cargas que le vaya dando el deporte en sí y los entrenamientos no le hagan mal. Lo mismo para cualquier persona que decide correr y nunca corrió, o que decide correr para bajar de peso. Entonces, quiero bajar de peso, movete bien y entrena la fuerza. Después empezá a correr. ¿Querés hacer tu trabajo aeróbico? Caminá, ¿sí? Porque si yo corro, si ustedes quieren correr con un peso extra, ¿sí? Seguramente se hagan mal. Entonces, mejora tu movimiento, mejora tu fuerza, ¿sí? Entonces, ahí después empieza de manera progresiva a hacer el trabajo aeróbico. Por eso a veces uno tiene que explicar esto porque llegan con los alumnos, llegan con determinados pensamientos de que salir a caminar y salir a correr es lo único que me va a hacer bajar de peso. No, no es tan así. Por eso pongo esto como prioridad para todo, para todo. Para el deportista, para bajar de peso, para mejorar la calidad de vida, la fuerza. Primero la fuerza, después todo lo otro. El movimiento correcto, van de la mano. ¿Está? Si no me muevo bien, no puedo hacer nada bien. Entonces, por eso la frase de Gray Cook, primero moverse bien y luego frecuentemente. Y esta imagen de un boxeador fuerte y un boxeador débil asemeja lo que pasa en nuestro cuerpo humano con músculos que son súper fuertes y otros músculos que son débiles. Entonces, ¿quién termina ganando en esta sinergia? El músculo que está fuerte. Entonces yo tengo que tender a simetrizar, hacer que tanto mi jugador o mi persona pueda ser tan fuerte de mi lado derecho como de mi lado izquierdo, de mis isquiotibiales como mis cuádriceps, ¿sí? Entonces, tengo que poder analizar, evaluar la globalidad y saber que hay una tendencia de músculos que son fuertes y otros que tienden a inhibirse. Por eso acá la imagen, esta imagen de Gray Cook, en donde esto yo después le voy a anexar toda la bibliografía, en donde van a poder, obviamente, leer, ¿sí? De dónde, a ver, todo esto que yo digo está basado en la experiencia y en la teoría. Entonces yo les voy a pasar la teoría para que puedan ampliar, ¿sí? el campo de conocimiento. Entonces, hay músculos
si vamos a esta imagen que por ahí está muy chiquita, que tienden a la rigidez y músculos que tienden a estar inhibidos. ¿Por qué se da esto? Y porque en nuestra vida, por lo general, las acciones son siempre, por ejemplo, en rotación interna y son siempre acciones hacia adelante. Entonces voy a tender a tener un pectoral súper tenso y músculos de la espalda que son muy chiquititos, que son estabilizadores escapulares, ¿sí? Van a tender a estar dormidos. Entonces por eso tenemos tantos problemas, ¿sí? de postura y dolores de cuello, con cabezas antepulsadas hacia adelante, que generan tantos problemas a nivel de salud y de calidad de vida. Entonces nosotros, sabiendo qué músculos puede tender, o sea, no significa que en todas las personas los isquiotibiales estén rígidos, que los abdominales estén inhibidos, que los glúteos estén inhibidos. Hay una tendencia, ¿sí? Es un patrón, ¿sí? General. Por eso esta imagen del boxeador fuerte con el boxeador débil, que obviamente va a ganar siempre el boxeador fuerte. Bien, en mi cuerpo van a ganar los músculos que están fuertes en detrimento de los débiles, y eso hace que no haya una armonía en el movimiento. ¿Sí? Eso hace que sobrecargue siempre la misma musculatura, que mi jugador siempre se lesione el mismo músculo. Y si no es ese mismo músculo, se lesionen otros por acción de ese músculo que está súper tenso y que se lleva todo el protagonismo del movimiento humano. Por eso hay que pensar en cadenas musculares, ¿sí? En movimientos y no solamente en músculos aislados, lo que no significa que no tenga que saber qué músculo puede llegar a estar tónico y quién puede llegar a estar inhibido. ¿Está? Entonces, este continuum de movilidad y estabilidad es una cadena, por eso están encadenados, es una cadena que cuando afecta a uno, afecta al otro. Tengo poca dorsiflexión de tobillo, ¿sí? ¿Dónde va a estar afectado la problemática? Me esguincé, ¿sí? Tengo poca dorsiflexión. ¿Quién se lleva el mayor deterioro? La articulación de la rodilla. ¿Por qué? Y porque el tobillo va a funcionar. Uno mal, uno va a tener poca movilidad de tobillo, el otro mucha. Entonces, el cuerpo va a compensar. Y esa compensación me va a llevar a que mi rodilla pueda llegar a sufrir alguna patología. O lo mismo mi cadera. ¿Sí? Entonces, a veces me duele la rodilla y me preocupo en analizar solamente la rodilla y en el cuádriceps, estoy equivocado. Tengo que pensar qué es lo que pasa en mi cadera y qué es lo que pasa en mi tobillo. Y en este continuum de movilidad y estabilidad habla de los tobillos tienden a ser rígidos, entonces necesitan movilidad. Entonces voy a tener que dar en mis planes de entrenamiento en mi casa trabajos de movilidad de tobillo. La semana que viene vamos a estar viendo una rutina de 20 y pico de ejercicios de movilidad que yo le di a mis alumnos y a mis deportistas, ¿sí? Para que puedan mantener sus rangos óptimos. La rodilla va a tender a ser inestable. Ahora vamos a ver en un video que analizo a un jugador cómo la rodilla se mueve permanentemente. Entonces lo que está pidiendo es que los músculos estabilicen. Entonces yo voy a tener, cuando priorizar un entrenamiento, a que tienda a que mi rodilla sea estable. Y acá, aprendiendo esto, yo estoy aprendiendo a planificar, porque ya estoy teniendo parámetros de cómo puede llegar a estar mi deportista. Entonces, estoy yendo de una manera inteligente a dar en la tecla de lo que puede llegar a necesitar. Mis caderas, las caderas tienden a estar rígidas, estamos mucho tiempo sentados. La silla hizo que las caderas, ¿sí? El inodoro hizo que las caderas, y toda la tecnología, el auto, hizo que nuestras caderas funcionen cada vez menos. ¿Por qué? Nuestros abuelos, ¿sí? Por ahí
o los abuelos de nuestros abuelos no tenían tantos problemas de este tipo, porque cuando tenían que ir al baño, se agachaban hasta abajo, ¿sí? Para poder ir, porque no había inodoro, no había inodoro. Entonces necesitaba una movilidad de la cadera impresionante. Entonces, a medida que fuimos evolucionando, entre comillas, y nos volvimos más sedentarios, porque aparecieron un montón de cosas que nos producen bienestar, y digo bienestar y entre comillas porque, fíjense, algo que nosotros damos como comodidad, un sillón, una silla, un inodoro, nos provocan problemas, ¿sí?, en determinadas articulaciones que no tendrían que tener. Bien, por ejemplo, la zona lumbar, que cuántas personas nos cuentan que tienen problemas en la zona lumbar, ¿y qué es lo que hacemos? ¿Le damos más movilidad? No, porque la zona lumbar ya es móvil de por sí, lo que necesita es estabilidad, necesita de tener una zona media bien firme. También vamos a ver la semana que viene una rutina completa, ¿sí?, de cómo mejorar la fuerza en la zona media, dándome estabilidad. Entonces yo entrenando la estabilidad de la zona media, mejorando la movilidad de mis caderas, ¿sí?, voy a ya estar teniendo resultados muy óptimos, porque la persona, el deportista, va a disminuir sus dolores. Lo mismo si vamos para arriba, con toda la parte torácica que tiende a estar rígida, ¿sí?, y esta parte torácica que tiende a estar rígida, porque nuestros patrones respiratorios por ahí no son los más óptimos, y toda la musculatura que rodea esa zona tiende a estar hipertónica, imagínense las veces que nosotros respiramos, y todos estos músculos que expanden la caja torácica, ¿sí?, lo hacen de una manera incorrecta, entonces obviamente que tienden a la rigidez. Y un tórax rígido va a hacer que mi movimiento en mis brazos no sea el correcto, entonces todo se compensa, ¿sí? A esto vamos. Teniendo este continuum de movilidad y estabilidad que habla Boyle con Gray Cook, que le voy a pasar el libro de entrenamiento funcional para que lo puedan, ¿sí?, se puedan meter por ahí para el que nunca lo escuchó, ¿sí?, y pueda llegar a tener dudas, se explica muy claro en el libro, y desde ahí es la base para salir para todo lo que es el entrenamiento de todo, ¿sí?, ya sea de resistencia. Yo soy entrenador de un equipo de runner. Tengo que preocuparme por cómo se mueve mi tobillo, porque mi runner después va a hacer un montón de pasadas, va a hacer un montón de kilómetros. Si mi runner llega y yo lo único que hago es evaluar su capacidad condicional de resistencia y de consumo de oxígeno, ¿sí?, y lo mando a correr, seguramente, si hay un déficit en el tobillo, a la larga o a la corta, se manifieste o en un dolor de tobillo, o en una fascitis plantar, o en un problema de rodilla. Obviamente que esto nosotros lo tenemos que trabajar en conjunto con la parte de kinesiología y la parte médica. Acá no estamos hablando de una persona que se encargue de todo y el profe como el sabedor y el poseedor de todo conocimiento. No, no, no. Es conocer para después apoyarse en un trabajo, ¿sí?, multidisciplinar con la parte kinésica y la parte médica, ¿sí?, y la parte de nutrición, por supuesto, la parte de psicología, importantísimo. Entonces, no quiero que esto sea como con esto voy a obtener todo, ¿sí?, el resultado posible. No, no, es una parte. Estamos viendo al deportista y a la persona de una manera holística, ¿sí? En este caso, me toca hablar de la parte bien corporal, ¿sí? Pero no piense que con esto se soluciona todo, no, no. Es muy amplio el campo que tengo que tener en cuenta a la hora de mejorar calidad de vida o de rendimiento, ¿sí? Y esto se puede hacer con el propio cuerpo. Y ahora vamos a ver las evaluaciones que yo le daba a mis alumnos, porque bueno, profe, esto es entrenamiento en contexto de pandemia, pero está bien, tengo la teoría, fíjense, no necesito nada, algunas evaluaciones que yo les voy a mostrar, necesito una regla,
necesito un palito de escoba, pero con la regla y el palito de escoba voy a poder evaluar si tengo el conocimiento, que era lo que yo le estuve dando, o sea, le estuve dando la información de lo importante que es evaluar determinadas cuestiones. Y ahora vamos a ver. Acá, bien. Acá voy a mostrar un videito de que se evalúa el subsistema lateral. O sea, acá el subsistema lateral, perdón, de estabilización de la cadera, lo que vamos a ver es cómo se mueve la persona a un pie, ¿sí? Donde al estar a un pie, también voy a evaluar el equilibrio. Si la persona se puede mover a un pie, es fundamental para que después pueda correr, ¿sí? En personas mayores, en donde el equilibrio se ve disminuido, es la principal evaluación. Lo primero que tengo que hacer a una persona, bueno, ¿podés estar parado a un pie 30 segundos sin moverte? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Podés? Sí y no. ¿Pudiste? Perfecto. ¿No pudiste? Bueno, debes trabajar, ¿sí? Toda la parte de equilibrio y propiocepción, ¿sí? Para poder mejorar tu calidad de vida. Y en una persona mayor, ¿qué es lo que estamos evitando? La caída. Una persona, las personas mayores, uno de los factores riesgo muy, muy importante es, se cae, se quiebra la cadera, ¿sí? Ya después de ahí se hace todo muy difícil, porque tiene que estar mucho tiempo en una cama, después pasa a la silla de rueda, al andador. Entonces, tener evaluado en una persona adulta esto va a ayudar de que si podemos mejorarlo, ¿sí? A que disminuir el riesgo de caída, ¿sí? Voy a poner la evaluación. Un pibe de 15 años, fíjense que tiene el equilibrio, pero ¿ves? Ahí hay cierto movimiento hacia adentro, y ahí estamos evaluando de un lado y del otro, ¿sí? Un lado está mucho más estable que del otro, ¿sí? Y inclusive, lo que a veces podemos encontrar es que en la primera repetición, ahora lo voy a volver a mostrar, en la primera repetición está bien, en la segunda lo hace bien, en la tercera y en la cuarta ya empieza a colapsar. ¿De qué me está hablando? De que necesita, ¿sí? En ese movimiento poder resistirlo. Entonces, seguramente, mejorando la fuerza y mejorando la resistencia, va a poder hacer sus 10 repeticiones sin colapsar. Y eso nos va a garantizar de que durante la carrera, ¿sí? El jugador pueda no hacer ese movimiento defectuoso. Pero, ¿qué cosa? Acá. Mostrarlo de vuelta. Fíjense, lo maneja bien. En la tercera, en la cuarta ya se va hacia adentro. En esta se fue muchísimo hacia adentro, en la pierna derecha. Y ahora va a la izquierda, que lo controla, el tronco lo mantiene alineado, eso es muy bueno, ¿sí? Pero bueno, vemos que hay un déficit, es mínimo. Ahora yo le voy a mostrar, ¿sí? Otro, fíjense cómo se va mucho más en la primera repetición, se va muchísimo más, colapsa hacia adentro. Entonces yo es esto, fíjense, pierde el equilibrio, se va para un lado. Entonces esto para mí es prioridad. Fíjense, yo no puedo darle kilómetros para que esta persona, ¿sí? Baje de peso en caso de que desee hacerlo. Si no puede hacer esto, ¿cómo yo le voy a dar para que mejore el salto? Si fíjense cómo en un movimiento lento no lo controla, se va el tronco hacia adelante, colapsa, ¿sí? Entonces, acá estaba con lo que yo le decía de priorizar la calidad del movimiento, de evaluar determinadas cuestiones. No necesito nada, simplemente saber
qué es lo que pasa, ¿sí? Y ahora yo les voy a mostrar esta imagen en donde, que ya les queda, en donde, bueno, ¿qué es lo que pasa si mi entrenado hace, en la evaluación, hace este movimiento? O sea, colapsa el tronco, ¿sí? Hacia adentro. Entonces, si yo veo esto, ¿qué es lo que tengo? Y bueno, los músculos que están en rojo son los que están agarrados, tónicos, ¿sí? Están hiperactivos. Los que no me dejan, ¿sí?, que el movimiento fluya de una manera ordenada. Los músculos que yo les marqué que están en verde son los que deberían activarse para que el movimiento pueda salir mucho más orquestado, mucho más ordenadito. Después van a tener que los que están del lado derecho, o sea, los que están, perdón, del lado de la pierna que está de apoyo, oblicuo interno, aductor y TFL, que están en rojo, en este movimiento, en la pierna que está en apoyo son los que están tónicos, ¿sí? El oblicuo externo y el glúteo medio de la pierna que está en apoyo son los que están débiles. Ahora, ¿qué pasa con la pierna que está libre? Bien, el oblicuo externo está tónico y el oblicuo interno ni se enteró que tiene que funcionar. Entonces, hay una sincronización, tiene que haber, de músculos que trabajen en conjunto. Como les decía, me centro en cadenas musculares, pero también sé cómo está funcionando cada músculo. Y en cada imagen, yo acá se las dejo para que después cuando tengan la diapositiva puedan, ¿sí?, observarse ustedes, porque lo primero que tienen que hacer es, bueno, a ver, lo hacen con ustedes mismos, o al que tienen en casa. Bueno, a ver, hacer una sentadilla a un pie, lo miran, lo filman y lo comparan con acá, con este gráfico. ¿Está? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Ah, pasó esto, se fue, el tronco se fue hacia afuera. Bueno, acá le dejo el autor, ¿sí?, en donde nos muestra por electromiografía, ¿sí?, porque esto está todo estudiado por electromiografía, porque ¿cómo sé yo que el oblicuo interno está súper tenso cuando el movimiento se da hacia afuera? Bueno, se lo ha estudiado y a determinado, ¿sí?, a determinado movimiento se sabía que algunos músculos funcionaban más que otros, ¿sí? Entonces ahí se sacó, ¿sí?, estas devoluciones que uno puede tener para ir bien específico en el entrenamiento. Después evalúo y después cómo lo mejoro. Bueno, ¿o qué tengo que mejorar? Acá con esto ayuda muchísimo. Pero lo que tienen que entender es que son los músculos que están en verde, o sea, son inhibidos, los músculos que están en rojo son los que están tensos, y los que yo le puse acá para que se ordenen bien es, los que están de este lado son los músculos tensos o inhibidos de la pierna de apoyo, y en este caso, del otro lado, de la pierna libre. ¿Está? Bien, otra pruebita. Sentadilla de arranque, fíjense. Esto es lo que yo tengo que buscar. Fíjense, esto es lo que no tengo que buscar. Fíjense que se compara mucho, mírenlo, ¿sí?, a lo que no tengo que buscar. O sea, si yo veo esto es porque algo no está funcionando bien. Yo necesito que pase esto. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, por dos grandes factores. Yo tengo que mirar la cadera y el tobillo. O el tobillo no está funcionando bien, o mi cadera no está funcionando bien. Por eso el tronco se va hacia adelante. También lo que tengo que tener en cuenta es que este jugador mide 2 metros. Entonces, el largo del fémur es mucho mayor. Y al tener un fémur mucho más largo, necesito que mis tobillos tengan mayor movilidad. Por ahí si agarro a un peticito con fémures más cortos, va a necesitar menos movilidad de tobillo para hacer el movimiento correcto, ¿sí?, de buscar esta profundidad en la sentadilla. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. ¿Está? Entonces,
encuentro esto, ¿le voy a dar una sentadilla pesada? No, voy a tratar de ver qué es lo que pasa con el tobillo, que acá tenemos otra evaluación de cómo analizar el tobillo, ¿sí? Para ver si es el tobillo el que realmente tiene la dificultad. Entonces, ¿cómo hago para evaluar el tobillo? Muy fácil, pongo una reglita, ¿sí? Acá, ahora se los muestro, miren. Entonces, puedo poner una reglita o marco acá, ¿sí? En el piso. 5 centímetros, 10 centímetros. Coloco el dedo gordo. Y lo que hago es llevar mis rodillas a tocar la pared, sin levantar el talón. ¿Logro? Bien, tengo un rango óptimo de flexión dorsal, ¿sí? Que es el rango óptimo de 30 a 40 grados. Entonces, de estos 30 a 40 grados, como no tengo un goniómetro para poder medir, ¿cómo lo consigo estos 30 a 40 grados? Con una reglita de 10 centímetros y yo logro llevar las rodillas a mi pared, estamos hablando de que esa persona logra tener de 30 a 40 grados de flexión dorsal. Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene la pierna derecha rangos óptimos y la pierna izquierda no tiene sus rangos óptimos? Entonces hay una asimetría y esa asimetría va a ser la que me puede llegar a generar déficit en el rendimiento y una lesión a corto o a largo plazo. Entonces, evalúo a un pie, evalúo la sentadilla a 2 pies para ver cómo funciona la cadera, cómo funciona el tobillo, ¿sí? Cómo funcionan los hombros, ¿está? Y de ahí puedo planificar este movimiento correcto, que la semana que viene vamos a ver puramente ejercicios, 1 hora y media de ejercicios. Bien, evalúo el tobillo, no necesito nada, simplemente conocer cómo es la evaluación, que es el test de Long. Evalúo la estabilidad de glúteos, evalúo la estabilidad de glúteos, o sea, la estabilidad de la cadera, o sea, ¿cómo funcionan mis glúteos? ¿Cómo funcionan mis glúteos? ¿Funcionan o están inhibidos? Si en este test, en el que yo lo que hago es, lo puedo hacer, a ver, lo puedo hacer como lo mostré yo acá. Acá estoy haciendo la evaluación, no necesito camilla, no necesito nada. Me pongo en esta situación, una elevación de cadera, me quedo. Si yo siento tensión en mi zona lumbar, no tengo glúteos. Por ende, ese jugador va a tener problemas de zona lumbar. Le va a doler la zona lumbar porque está sobreactivada. Y mis glúteos no están activados. Entonces yo tengo que generar trabajos para que mis glúteos funcionen. Si funcionan mis isquios, ¿sí? En este movimiento, en este movimiento, ¿sí? En donde hay una flexión de rodilla, ¿sí? El isquiotibial está en desventaja, o sea que no tendría que ser el protagonista de la función, ¿sí? El glúteo son los que tienen que ser los principales protagonistas. Entonces, si el isquio se activa, ¿sí? Y se me carga antes que el glúteo, bien, tengo una alerta amarilla y tengo que tratar de disminuir el trabajo del isquiotibial y acrecentar y aumentar el trabajo del glúteo. Eso es un amarillo. Ahora, si el trabajo en este ejercicio se va a la zona lumbar, eso es un rojo. O sea, que ni el glúteo ni el isquiotibial se activan. Se activa la zona lumbar. Y eso no quiero. ¿Por qué? Porque es una zona que después le va a generar dolor, porque va a estar todo el tiempo activada, ¿sí? Y en el movimiento va a seguir activándose y funcionando, ¿sí? Por el glúteo y por el isquio, o sea, trabaja 2 veces, trabaja por el glúteo y por el isquio. Una sobrecarga terrible. Imagínense el trabajo que hacen 3 personas en una empresa o en un determinado comercio, de pronto lo hace uno solo. ¿Cómo se va a encontrar ese que está trabajando por 3? Y se va a estresar, va a querer tirar todo al demonio, ¿sí? Y va a llegar a las 3 horas de trabajo súper extenuado y no va a poder llegar a sus 8 horas laborales. Y esto es lo mismo, estoy jugando, me estoy trabajando de albañil y las 8 horas
si no está sincronizado todo, no la voy a poder llevar a cabo, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, entonces hay que repartir, hay que saber dónde apuntar para mejorar el rendimiento. Y esto lo puedo hacer, esto es lo que nosotros hicimos en pandemia, es lo que hago ahora que no estoy en pandemia. O sea, esto realmente sin materiales, sin nada, poder mejorar la calidad de vida. Entonces, tenemos estas evaluaciones, el tobillo, si funciona el glúteo o el isquiotibial, sé que si tengo si funciona la zona, si me duele la zona lumbar es un rojo, si me duele el isquiotibial es un amarillo, y si se activa el glúteo es un verde. ¿Está? Acá esto que yo les dejo es lo que yo les estoy explicando con mis palabras. ¿Está? Se los dejo para que después puedan leer, tener un resumen y después ir a la bibliografía que les voy a dar. Otra, ya estamos terminando, queda esta pruebita y 2 cositas más. La funcionalidad de otro test es la de la movilidad de la cadera en un plano sagital. Ya la vimos en un plano horizontal. Ahora, ¿cómo se mueve mi cadera en este plano sagital? ¿Sí? ¿Cómo funciona mi psoas? ¿Cómo funciona mi isquiotibial? ¿Cómo funciona mi zona media? ¿Sí? El test es simple. Pongo un bastoncito en la rótula, ¿sí?, de la pierna que se va a quedar se va a quedar En extensión. en el piso, ¿sí?, en extensión, claro, en el piso, y lo que hago es pedirle a mi deportista, alumno, que eleve la pierna, y acá lo que voy a analizar es, bueno, sobrepasa, acá el palito es como un medidor. La pierna, ¿sobrepasa el palito o no? Si no la sobrepasa, supongamos que la pierna quede aquí, bueno, podemos deducir 2 cosas. O el isquiotibial no funciona, o sea, está rígido, o el psoas y la zona media está inestable. ¿Y cómo me doy cuenta si es uno o es otro? Muy fácil. Supongamos, quedó acá. Vengo, mi deportista queda ahí, no puede levantar más la pierna. Vengo yo, le agarro del talón y lo llevo para adelante. O sea, lo asisto al movimiento. Y lo asisto al movimiento y la persona logra un buen rango óptimo, ¿sí?, de flexión, de cadera. Entonces, ¿qué deduzco? Muy fácil, que el problema no es disquiotibial, porque con la ayuda logra el rango. Mi problema es del psoas, que no puede lograr la flexión de la cadera, o sea, del psoas y de la estabilidad de la zona media que no me puede sostener. Entonces, la persona no llega a pasar la varillita. Bueno, veo, si logra con la ayuda mía y va bien, sin dolor, no se queja, el problema está en el psoas y la zona media. Si se queja y no va, bueno, tengo un isquiotibial súper acortado y lo tengo que, obviamente, mejorar. Es una prueba muy importante porque después, si yo tengo unos isquiotibiales súper tensos, no va a funcionar la globalidad del movimiento de una manera acorde, porque voy a estar llevando todo el trabajo a una sola persona. Este es el mejor ejemplo. Lo que hacen en un comercio o en un trabajo en el municipio, lo que hacen 10, si recae en uno, seguramente esa persona no pueda cumplir de la manera correcta y eficiente como si lo harían 10 personas. Por eso está el trabajo en equipo. En el cuerpo sucede lo mismo. Mariano, entonces, ya terminando, sí. una consulta. ¿Puede ser, Martín Resúnico de acá, preparación física de básquet en Plotier, provincia de Neuquén? Te hago una consulta. ¿Puede ser que se den los 2 casos que tengan tanto el isquio rígido como problemas en el psoas y la zona media? Sí, por supuesto. Por Y en supuesto. ese caso, ¿cómo podría yo atender esa situación? Al isquio yo lo atacaría con trabajo de liberación miofacial. Lo trataría de disminuir el tono. Entonces, todo lo que pueda hacer, rodillo, pelotita. A mí me gusta mucho en los isquiotibiales poner una barra olímpica. Pongo la barra olímpica acá, ¿no?
le pongo 2 discos y las trabo. Entonces, al la barra estar muy firme, o sea, la barra ser un elemento muy rígido, me va a llegar a la profundidad para poder disminuir el tono a ese isquiotibial. Después, todos los trabajos de zona media que vos les puedas dar a tu persona, a tu deportista, va a hacer que ese psoas pueda anclarse, ¿sí? Y ser ayudados por los músculos de la zona media del tronco. O sea, en este caso, la zona media sería un estabilizador, ¿sí? Ayudaría al psoas a hacer la flexión de la cadera. Entonces, vos tenés que fortalecer el psoas con flexiones de cadera, fortalecer la zona media para que ayuden a ese psoas, en este caso serían los estabilizadores, ¿está? Y disminuir el tono del isquiotibial. Seguramente, cuando vos logres eso y te preocupes también por el glúteo, que el glúteo son los que siempre están dormidos, van a funcionar todo en sincronía. El isquio delega trabajo, tu psoas puede traccionar, ¿sí? Gracias a la ayuda de los estabilizadores, o sea, de toda la musculatura intrínseca. La semana que viene vamos a ver algo de lo que es el concepto de core y toda la musculatura estabilizadora, ¿sí? Que no se trata simplemente de hacer abdominales cortos, los crunch, ¿sí? Sino de trabajar mucho más profundo. Con eso vas a poder solucionar ese problema. También yo siempre doy trabajos de stretching, que eso si bien, cuando es muy grande, delego al RPG. Si no, al finalizar, le doy posturas globales en donde el deportista, mi alumno, esté desde en estiramiento, desde la planta del pie hasta la parte, ¿sí? Bien profunda posterior de sus cervicales. Toda su musculatura profunda y posterior en estado de elongación, ¿sí? Pero no un músculo, estiro el isquio y nada más, sino en su conjunto. Yo lo tengo que tirar a mi jugador desde acá hasta acá, todo desde un conjunto. Entonces va perdiendo tono, está el isquiotibial. Eso es lo que haría, por lo menos yo, como para poder mejorar, en este caso, ese déficit, que aparece y mucho. Y en jugadores de básquet aparece y mucho porque, bueno, imagínense, jugadores de 2 metros, que es todo mucho más complejo. Esto se da mucho, estos déficits. Está bien, y tengo otra consulta para hacerte. ¿Sí? Yo trabajo, digamos, en rangos de edades bastante amplios, con grupos separados, claro. ¿Cómo puedo aplicar esto en chicos de entre 9 y 12 años, teniendo en cuenta la biología y todo lo demás? ¿Cómo aplicar esto en las evaluaciones, me decís? Exacto, o sea, cómo aplicarlo en las evaluaciones y en el ejercicio, digamos, en el ejercicio diario de la planificación. Bien, cada ejercicio, dice Craig Giverson, es un test. Entonces, vos, dando este ejercicio de sentadilla a un pie en tu entrada en calor a todos juntos, ya estás evaluando y estás trabajando. Ahora, supongamos de que vos le pusiste, vos miraste, viste que la rodilla colapsa, y vos decís, ¿cómo hago para 30 jugadores con un rango etario? Muy fácil. Vos agarrás un cono largo, una varillita, entonces le decís a la persona, a tu deportista, bien, tienen que hacer lo mismo, pero llevando la rodilla a tocar la varilla. Automáticamente ese colapso hacia adentro disminuye. Pero automáticamente disminuye porque hay una entrada de información visual, tengo algo, ¿sí?, que me está dando una referencia hacia donde yo quiero ir. Entonces ya ahí estoy mejorando, primero que estoy evaluando, tengo el bastón, tengo que tener el ojo, obviamente, bien, o sea, bien entrenado, de poder en la globalidad del grupo, poder atacar a todos, ¿sí? Entonces, veo que en su mayor proporción el colapso está hacia adentro. Pongo todos conos o varillas. Y de ahí le pido, ya vas a ver ahí
que eso mejora, pero plenamente, por esto que digo de la entrada de información y tener algo ahí visual. Después, lo llevas a la sentadilla de arranque, se van todos hacia adentro, o sea, como me pasaba a mi deportista, que se le va el tronco hacia adentro. Bien, vos podés aludir por 2 o 3 factores. Uno, fémur muy largo, tu jugador muy alto. ¿Está? Ese jugador que pegó el estirón. 15 años, no maneja su cuerpo. Trabaja control motor. ¿Cómo trabajo el control motor? Bueno, con tacto, vos le vas enseñando el movimiento para ver si lo puede hacer. No lo puede hacer, ¿sí? Porque a veces pensamos que es problema de movilidad de tobillo, de cadera, y simplemente lo tocaste, le dijiste, bueno, el movimiento empieza por acá, y después va por acá, y se corrigió solo. Bien, a esa persona muy larga y que creció, podés acudir, o sea, podés referenciar de que su problema es de control motor. Vas por ahí. Si no es por ahí, bueno, sus fémur son muy largos, entonces analizale cómo tiene su movilidad de tobillo, porque seguramente necesite más de su tobillo para poder llegar a la profundidad. En un nene de 9, 10 años, en donde todavía no entró en la edad de crecimiento, del pico máximo de crecimiento, seguramente, y si tiene buena motricidad, no sea problema de control motor, pueda llegar a ser problemas de cadera o de tobillo. Y de ahí vos deducís. Lo que vos tenés que tratar de hacer es de disminuir, ¿sí? O sea, de tener el mayor conocimiento posible para tratar de, con las menores evaluaciones posibles, ¿sí? Dar en la tecla. A veces te va a llevar más, a veces te va a llevar menos tiempo. O sea, cuanto más agudizado tenga el ojo y más tenga estas cositas, vas a poder deducir, no, este va por acá, pero tenés que comprobar. Está lo bueno que si vos lo trabajás en las entradas en calor, en todas las entradas en calor, no necesitas tener un gimnasio, puedes trabajar en la globalidad y vos repetís, o sea, y se mejora. Y esto es importante para después construir un salto, porque si vos esto no lo tenés, no podés construir un salto. Necesitas fuerza en concéntrico, en excéntrico, sí, por supuesto. Ahora, no tenés control motor, no podés saltar. Por eso acá dice, pasos a seguir, movilidad y estabilidad. ¿Está? Después le voy a mostrar que tengo video de este año, hice la pretemporada de básquet con chicos y tenía jugadores de 17 años y jugadores de 12 años. Les voy a mostrar cómo trabajaba estas cosas en la globalidad. Todos juntos estaban haciendo evaluaciones en la propia entrada en calor. No necesitaba por ahí, porque, a ver, evaluar 40 jugadores al mismo tiempo, en donde son chicos, donde evaluaste a uno, el otro ya se pegaron, se te fueron, es un caos total. Entonces, tener la visión general, ¿sí? Y vos vas armando, programando, de acuerdo a lo que ves en la entrada en calor. Después podés armar algunos planes para el final de la sesión, para determinado grupo. Vos viste que este grupo colapsa hacia adentro. Bueno, después podés ir hacia lo específico. Le das una cartilla, ¿sí? Decís, bueno, ustedes, vos, tienen que hacer esto, 10 minutitos. Vos, esto, 10 minutitos. O antes del entrenamiento, llega el jugador y en vez de boludear, tiene su cartita en donde ya tiene todas sus cositas que vos fuiste evaluando y fuiste mirando. Entonces, movilidad y estabilidad, control motor y ejecución correcta de los ejercicios, por eso son movimientos lentos. Si vamos al principio de la charla, yo dije que hay que mejorar con el propio peso corporal, cuando me veo en déficit de no tener un gimnasio, voy a mejorar la fuerza por la aceleración. Pero ahora te estoy diciendo que primero tengo que hacer movimientos lentos para después poder preocuparme por mejorar ese aspecto de la aceleración. ¿Por qué? Porque si mi jugador no controla bien, cuando yo le dé un gesto a mucha velocidad, no lo va a hacer bien. No lo va a hacer bien. Por eso son estos pasos a seguir. Definiendo prioridades. Ya termino. 2 diapositivas quedan.
De lo estable a lo inestable. Primero trabajo en superficies estables, después, si quiero, voy a algo inestable. No empiezo por lo más complejo, ¿sí? No le quiero dar, pararlo a un pie, ponerle una mancuerna, ponerle la pelota y decirle que vaya hacia un color rojo, verde, como a veces veo que nos pensamos que cuanto más variabilidad y cuanto más cosas tenga que hacer, mejor. No. A veces lo simple es lo que más resultado da. O por lo menos a mí lo simple es lo que más resultado me da. De lo estático a lo dinámico. Primero empiezo en una posición estática. Bueno, ¿puedo mantenerme a un pie parado? Sí, puedo. Bueno, después veo si puedo subir y bajar. Después veo si puedo saltar. Después veo si puedo correr. Y de lo lento a lo rápido. Empiezo controlando el movimiento y después le doy toda la velocidad que yo quiera. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y esto ya tiene que ver de la próxima charla. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los entrenamientos. Bueno, van a ser cómo aplicar entrenamientos con patrones básicos de movimiento para poder diagramar de una forma integral, ¿sí? Todas las cadenas musculares, todas las articulaciones trabajando en conjunto y desde casa, ¿sí? Porque fíjense que yo me tuve que adaptar, tuve que traccionar con la mesa, tuve que agarrar un tarrito de pintura para agregar una carguita externa a mi sentadilla búlgara, tuve que agarrar un balde, ¿sí?, de albañil con cemento para poder hacer una bisagra y agregarle esa carga externa, bueno, una planchita frontal, un empuje con unas mancuernas, porque en este caso tenía, pero mis alumnos han utilizado todo tipo de elementos caseros para poder trabajar. Esto es lo que vamos a ver bien la próxima semana. No va a haber nada teórico, sino todos videos, pero bueno, valía esto para que no mostrar videos y nada más, ¿sí? Que eso lo puedo ver en YouTube, veo videos, sino que bueno, todo va a tener una correlación. Y bueno, los ejercicios que vamos a ver, bueno, son cadera dominante, en donde la cadera tiene una predominancia en el movimiento, lo que no significa que la rodilla y el tobillo no participen, que los músculos del cuádriceps no participen, ¿sí? Pero sino que hay una tendencia a el funcionamiento de determinada musculatura en estos determinados movimientos. Rodilla dominante, donde la rodilla tiene una mayor preponderancia, un empuje, una tracción de miembros superiores y todo lo que tenga que ver con el core y la zona media, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Después no tengo más nada.